Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Dificultades en Tesalónica. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Les decía: este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Hubo algunos que se convirtieron y formaron un grupo en torno a Pablo y Silas. Lo mismo hicieron un buen número de griegos, de los que temen a Dios, y no pocas mujeres de la alta sociedad. Los judíos no se quedaron pasivos, reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, armaron un motín y alborotaron la ciudad. Hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Pero al no encontrarlos allí, arrastraron a Jasón y a otros creyentes ante los magistrados de la ciudad, gritando: esos hombres que han revolucionado todo el mundo han llegado también hasta aquí, y Jasón los ha hospedado en su casa. Todos ellos objetan los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, Jesús. Lograron impresionar al pueblo y a los magistrados que los oían, los cuales exigieron una fianza a Jasón y a los demás hermanos antes de dejarlos en libertad. Aquella misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a la ciudad de Berea. Al llegar, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban las Escrituras para comprobar si las cosas eran así. Un buen número de ellos abrazó la fe, y de entre los griegos, algunas mujeres distinguidas y también bastantes hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Berea, fueron también allí para agitar al pueblo y crear disturbios. Inmediatamente, los hermanos hicieron salir a Pablo hacia la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaban en Berea. Los que acompañaban a Pablo los llevaron a Atenas y después regresaron a Berea con instrucciones para Timoteo y Silas de que fueran a reunirse con él lo antes posible. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Empezó a tener contactos en las sinagogas con judíos y con griegos que temían a Dios, hablando también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos preguntaban: ¿qué querrá decir este charlatán? Mientras otros comentaban: parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque le oían hablar de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron, lo llevaron con ellos a la sala del Areópago y le preguntaron: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentas, y nos gustaría saber de qué se trata. Se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros que viven allí, no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y les dijo: ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas.
Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por humanos, pues es Señor del cielo y de la tierra, y tampoco necesita ser servido por manos humanas. Pues, ¿qué le hace falta al que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás? Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra, y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Habían de buscar por sí mismos a Dios, aunque fuera a tientas. Tal vez lo encontrarían. En realidad, no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos poetas suyos. Somos también del linaje de Dios. Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humanas, ya sea de oro, plata o piedra. Ahora, precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un hombre que ha designado y al que todos pueden creer, pues Él lo ha resucitado de entre los muertos. Cuando oyeron hablar de resurrección de los muertos, unos empezaron a burlarse de Pablo y otros le decían: sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Así fue como Pablo salió de entre ellos. Algunos hombres, sin embargo, se unieron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y algunos otros.